Recién en el extenso diálogo que teníamos con Jorge Ganamo, un hombre que sabe y mucho, porque está directamente vinculado al campo, sobre lo que está pasando con el campo, hubo algunas menciones que indudablemente hablan de una realidad que hace tiempo que no tenía la gente de campo. ¿Es así o no, Gonzalo? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Gustavo? Con todas estas, es decir, que le da positivo a la gente de campo fertilizantes, agroquímicos, todos los insumos. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo escuchaba Jorge, la verdad que es muy optimista él en su visión general de la economía, la verdad que coincide en bastantes puntos que él mencionaba. Y yo creo que el agro tiene un gran potencial todavía por mejoras. De eso no quepa la más mínima duda. Hoy yo creo que lo más importante para destacar es el tema de el acortamiento de la brecha con el dólar exportador, con el dólar blend, que eso hizo que el precio en dólares recibido por el productor subiera bastante en estos últimos meses, se recuperara. Sin embargo, todavía el peso de los derechos de exportación sigue siendo muy importante. Obviamente ahí hacia el horizonte tenemos... No hay negocio posible con un 33% que se quede el gobierno, en ninguna parte del mundo. Exactamente, y más allá de eso, en un contexto de precios internacionales muy bajos, nosotros hace un par de semanas sacamos un estudio respecto a los derechos de exportación en Argentina y vemos que de una hectárea de soja que se siembra en Córdoba, de los ingresos totales, el principal agente que se lleva recursos es el Estado, que se lleva el 33% de esa Pero además también se lleva el impuesto a la ganancia. Exactamente. Y también se lleva el IVA. Exactamente, todos los impuestos que hay en la... Pero el principal, que son los derechos de exportación, al margen de si llueva, ya sea aquí o no, el Estado es el principal menos mal que ha llovido, socio. Y menos mal que tuvimos lluvia en estas últimas semanas, que la verdad eso también cambia el ánimo muchísimo. Pero el principal problema que seguimos viendo es el tema de los derechos de exportación. A mediano plazo es una realidad que yo creo que el gobierno va a bajar los derechos de exportación. No sé si lo hará para la próxima campaña. Dijeron que hasta que no haya un superávit fiscal permanente que le permita recortar impuestos, no lo iban a hacer, pero en vista de lo que piensa el presidente, en algún momento los van a tener que ir bajando o eliminando. Lo ha repetido hoy, de nuevo lo repetido. Lo ha dicho que en algún momento los va a sacar, entonces sería una gran novedad. Y por otro lado tenemos lo que es, por ejemplo, la eliminación del impuesto país y más pensando en los próximos años, lo que es el desarrollo de vaca muerta, que Argentina pueda producir fertilizantes. Hoy gran parte de los fertilizantes son importados, entonces si llegamos a dar ese salto, sumado a que los productores puedan importar maquinaria, todo, yo creo que ahí hay un potencial inmenso. Y eso podría crecer la producción agrícola, el agregado de valor, o sea, se podría generar un escenario muy favorable, pero obviamente esto es paso a paso y hoy la campaña se plantea con lluvias, como bien decía Gustavo, y esa brecha que está bajando y con las expectativas de lo que pase con los derechos de exportación. Sí, efectivamente que es así. Y mucho también hay que ver qué hace Donald Trump en el tema de derechos o aranceles, es decir, a ver cómo se ingresa por parte de nuestros productos agrícolas, que no tengamos que ir a tirar el sayo para ver si nos dejan importar limones a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es el tema, hay que ver cuál es la política comercial que hace Trump. También rememorando lo que dijo Jorge hace un rato, hay que ver si vuelve a actuar de la misma forma o no respecto a su primer periodo. Pero recordemos que, por ejemplo, lo que fue la soja, que él puso, le pusieron aranceles China le puso aranceles a la soja estadounidense en represalia a las políticas comerciales de Trump. Eso hizo que se cambiara el rumbo de comercio, que China le compraba soja estadounidense, en vez de comprarle esa soja, le empezó a comprar más a Brasil y a nosotros. Igualmente eso favoreció más a Brasil, que exporta más poroto. Nosotros lo principal que exportamos es harina y aceite, que van a la India, a Vietnam, al sudeste asiático, y en menor proporción el poroto a China. Entonces hay que ver cómo se configura ese nuevo mundo y cuáles son las medidas que configura Trump, pero los mercados de commodities reaccionaron a la baja luego de la victoria de Trump, y hay que ver lo que pasa en estas próximas semanas y cuando asuma Trump también respecto a la tasa de interés de Estados Unidos, que la volvieron a recortar, que eso es una noticia positiva para el mercado de commodities agrícolas. Así que hoy por lo pronto, cuando uno ve los niveles de producción, vemos que tenemos sobreabundancia de principalmente lo que es soja,
pero el mercado financiero empieza a dar señales de que si la tasa de interés comienza a bajar más, podríamos llegar a estar en un piso del precio de los commodities y que se empieza a revertir y que puedan crecer en el futuro. Sí, efectivamente, eso sería, es decir, completando un panorama absolutamente favorable. Ahora, ¿cómo está el trigo? Porque resulta que lo primero que tenemos que ver es lo inmediato, el trigo, ¿no es cierto? Que no se sembró mucho, ese es el tema, ¿no? No se sembró mucho, pero vamos a estar en buenos niveles de producción. ¿De Las cuánto lluvias que tuvimos aproximadamente? a nivel nacional unas 16 millones y medio de 16 toneladas, millones, ¿no? 17 millones de Que toneladas. son bastante más que el año pasado. Son bastante más, que estuvieron afectadas por la sequía y comparado a otros años, la verdad que estamos en niveles bastante buenos. Eso, para que se den una idea, nosotros consumimos 6 millones y medio de toneladas que consume la molienda para harina, entonces nos sobra un remanente para exportar bastante interesante, que recién decía Jorge, podemos llegar a los 3.000 millones de dólares, que ya hoy se está cosechando el trigo en las provincias del norte. En Corrientes, Chaco ya se empiezan a cosechar los primeros lotes y se empieza a bajar a Córdoba, Santa Fe y después el sur de Buenos Aires. Entonces ya tenemos en movimiento lo que son cosechadoras y que se van a empezar movilizando y en diciembre vamos a tener el ingreso grueso de lo que es el trigo, que eso permite hacer caja a los productores y también están sembrando. Hablaba hoy con productores que le estuvo lloviendo anoche, tuvimos algunas lluvias, y ya hoy están saliendo con la sembradora a sembrar lotes de soja, de maíz. Claro, entonces, efectivamente, hay que aprovechar. Motiva muchísimo porque obviamente, más allá del nivel de precio, lo que necesitamos es agua en los suelos para que el cultivo crezca y podamos tener producción. Entonces eso ya cambia el panorama de cara a la próxima campaña, que es larga, hay que darle tiempo, pero que por lo menos empezamos con buena humedad y con esas lluvias. Es en cuentagotas, pero sigue entrando. ¿Cuál es la calidad, es decir, el contenido de gluten del grano? ¿Cómo ha sido? ¿Sí, llegó a tiempo a la lluvia? ¿Sí? ¿Se llenó bien el grano? En el trigo me estoy refiriendo. Bueno, eso de acuerdo a las zonas, pero en general pinta para una buena campaña. Claro, lo ves pasar encima de la sequía, encima lo que habíamos recogido, había mucho grano que no servía para otra cosa que no fuera forraje. Claro, ese es el tema. Por ejemplo, ahora tuvimos mucha lluvia, entonces eso puede lavar el trigo y disminuir la calidad, pero en general todavía eso no se puede saber hasta que lleguen los trigos a los molinos o los embarques donde se mide la calidad. Los trigos, me gusta ese Los trigos, así pues lo son llaman en el diferentes campo. tipos de trigo, diferentes tipos de calidades, pero que todavía falta para conocerlo, pero pinta para hacer una campaña, por lo menos que va a ser mejor a la que tuvimos el año pasado. Hoy en Córdoba estamos esperando unas 2.400.000 toneladas, cuando el año pasado tuvimos 1 millón de toneladas. Entonces, para que lo pensemos, alguien que está en su casa hoy, eso es un camión más que va hacia el molino, que va hacia el puerto. Entonces, ya se empieza a mover la rueda del campo a partir de estos meses. Bueno, efectivamente, para darle pie a lo que dice Milei de que se está terminando la recesión. Ojalá que sea así. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gustavo.